Había una regla no escrita en nuestra niñez, una de esas que nadie te explicaba, pero que todos entendíamos perfectamente. Ciertos juguetes simplemente no se llevaban a la escuela. Sacarlos en el parque era ganarse una mirada rara de los otros padres. Eran esos tesoros que nuestros papás nos compraban con toda la ilusión y de los que se arrepentían una semana después. Los años 70 fueron el reino de esos juguetes extraños. Aparecían en los estantes de las jugueterías, con sus cajas de colores brillantes y promesas de mundos nuevos, y así como llegaban, se iban. Se esfumaban sin dejar rastro. No es que fueran malos. Bueno, alguno que otro tenía lo suyo, pero todos compartían un alma. Eran raros. Tan raros que hoy, cuando ves una foto de ellos en un álbum viejo, con los bordes amarillentos, te preguntas en qué estaban pensando. ¿Cómo a alguien se le ocurrió que eso era una buena idea? Y sin embargo, cómo los queríamos. Como los pedíamos en las cartas a los Reyes Magos. Los defendíamos a capa y espada hasta que el plástico se rendía, o hasta que mamá, con esa frase lapidaria de "esto ya no sirve", lo sentenciaba al olvido. Vamos a desempolvar 8 de aquellos compañeros de juegos. Esos que el mundo moderno, con su lógica y su seguridad, prefirió dejar atrás. Estaba esa muñeca, esa que prometía ser un bebé de verdad. Venía en una caja enorme con una ventana de celofán que se empañaba un poco. Desde ahí dentro, con sus enormes ojos de cristal pintado, parecía que te suplicaba que la llevaras a casa. La promesa era clara: dale de comer, cambiale el pañal, sé una mamá de verdad. Y claro, ¿qué niña no querría eso? El día que por fin la tenías en tus manos, el olor a plástico nuevo era una maravilla. Venía con su biberón diminuto, su cucharita que no servía para nada, y una papilla, una especie de gelatina de un color verde muy sospechoso. Tú, con toda la seriedad del mundo, se la dabas. La comida entraba por un agujerito en sus labios de goma, pero no iba a ningún estómago. Bajaba por un tubo de plástico transparente y, bueno, salía por el otro extremo. Había que limpiarla, cambiarle el pañal de tela. Al principio era una aventura, un ensayo de la vida adulta. Pero a los pocos días, esa papilla empezaba a fermentar por dentro. La muñeca adquiría un olor agrio, persistente, que se quedaba impregnado en su cuerpo de vinilo. El mecanismo se atascaba con restos secos. Al final, terminaba desterrada debajo de la cama, con sus ojos fijos en la oscuridad, una promesa rota que acumulaba polvo. ¿Recuerdas algún juguete que te provocó más inquietud que alegría? Luego estaba el trompo de batalla. No. Este no era el trompo de madera, liso y noble, que te hacía el abuelo. Este era otra cosa. Era una bestia de metal macizo, frío al tacto y pesado en la palma de la mano. Y en la punta, en lugar de un clavo romo, tenía púas de acero. Pequeños dientes afilados. El juego no tenía secretos. Hacías bailar tu trompo con toda la fuerza del cordel y lo lanzabas contra el de tu amigo. El objetivo era simple y brutal: destruirlo. El sonido del choque, ese clac seco y metálico, era la sentencia. Uno de los dos salía herido de muerte, con una muesca profunda, una grieta, o directamente partido por la mitad. El perdedor se quedaba mirando los restos de su juguete en el suelo de tierra. El ganador recogía su arma, ahora un trofeo de guerra. Tener el trompo más fuerte te convertía en una leyenda en la cuadra. Te daba un poder que se sentía muy real. Por eso jugábamos, aunque sabíamos que era peligroso. Ese trompo te podía dejar un moretón en la espinilla que duraba una semana. Pero el respeto de los amigos, eso valía cualquier herida. ¿Y qué me dices de la cocinita? Esa que no era de mentira. Te la regalaban, con sus colores pastel y sus ollitas de aluminio brillante. Y tú pensabas que era para jugar a que cocinabas, como siempre. Pero no. Esta tenía una pequeña estufa que se enchufaba a la corriente. Tenía una resistencia eléctrica de verdad, que se ponía al rojo vivo. Podías freír un huevo de codorniz. Podías calentar un poco de leche. Los padres creían que era el colmo de lo educativo. Así la niña aprende a ser mujer de casa, pensarían. Pero lo que aprendíamos era otra cosa. Aprendíamos que el metal caliente quema. Ese dolor agudo y rápido en la yema del dedo. Y el regaño de mamá por no tener cuidado. Aprendíamos también el olor inconfundible del plástico derritiéndose, cuando dejabas una cucharita de juguete demasiado cerca de la resistencia. Al final, alguien con 2 dedos de frente decidía que una niña de 7 años y un electrodoméstico real no eran buena combinación. La desenchufaban para siempre, y la cocinita se convertía en un adorno inútil. Bonita por fuera, pero su magia, su peligro, se había apagado. El juego de Mi primer químico.
La caja era una promesa de aventuras. Cartón grueso con la foto de un niño con bata blanca y una sonrisa de oreja a oreja. Dentro, un universo. Tubos de ensayo de vidrio que tintineaban, probetas, goteros y frasquitos con polvos de colores intensos. Y un manual, claro, que te explicaba cómo hacer magia. Te sentías un genio, un inventor a punto de descubrir la pólvora. Y mezclabas cosas. Y a veces funcionaba. Creabas humo de colores, líquidos que cambiaban de azul a rosa. El problema es que los químicos no eran azúcar con colorante. Eran sustancias de verdad. Sulfatos, ácidos diluidos, cosas que, si no seguías las instrucciones al pie de la letra, podían salir mal. Y la curiosidad de un niño rara vez sigue las instrucciones. Así que acababas con manchas en la alfombra que nunca salían, un olor a huevo podrido en tu cuarto durante días, o una pequeña quemadura química en el dedo. Ese juego solía durar hasta el primer susto, hasta que tu madre entraba en la habitación y preguntaba ¿qué es ese humo? Y el laboratorio terminaba confiscado, en lo más alto del armario. Historias como esta son las que nos conectan con lo que fuimos. Si este tipo de viajes en el tiempo te gustan, te invito a que te suscribas aquí, a Secretos de nuestra época. Es solo un clic, y nos ayudas a seguir desempolvando estos tesoros. ¿Y te acuerdas del muñeco que hablaba? Podía ser un astronauta, un soldado, daba igual. Tenía un cordón en la espalda o un botón en el pecho, y cuando lo activabas, una voz salía de su interior. Decía frases como vamos a la luna o eres mi mejor amigo. Pero la voz, la voz, no era clara. Era una grabación de baja calidad, lenta, grave, distorsionada. Parecía que salía del fondo de un pozo. De día, con el sol entrando por la ventana, no importaba mucho, pero de noche, era otra historia. A veces, por un falso contacto o porque las pilas se estaban agotando, el muñeco hablaba solo. En mitad del silencio de la madrugada, escuchabas desde un rincón oscuro: te estoy mirando. Se te helaba la sangre. Salías corriendo a la cama de tus padres, que te decían que eran tonterías tuyas. Pero tú sabías que ese muñeco tenía algo raro. Un día, simplemente, desaparecía. Y tú no preguntabas. Por dentro, sentías un alivio inmenso. El coche teledirigido, que en realidad no dirigía nada. Hoy los niños tienen drones y coches que hacen piruetas. El nuestro era más humilde. Tenía un cable corto que te obligaba a seguirlo a todas partes. Y el control remoto tenía 2 botones. Uno para avanzar y otro para parar. Nada más. No podías girar. No podías ir marcha atrás. Solo iba hacia adelante, en línea recta, a toda velocidad. El juego consistía en apuntarlo hacia una pared y ver el choque. Lo recogías, lo ponías en el suelo otra vez y repetías la operación. Ese era todo el chiste. Y claro, estaban hechos de un plástico quebradizo que no aguantaba muchos golpes. A la media hora, ya le faltaba un faro o tenía el parachoques roto. Las pilas duraban un suspiro, pero tenerlo era ser el más moderno del barrio. Era tener tecnología. Aunque esa tecnología fuera, en el fondo, una pequeña estafa. El animalito que crecía en el agua venía en una pequeña cápsula de plástico, como una píldora gigante. Dentro, una figura comprimida, un dinosaurio, una estrella de mar. Las instrucciones eran sencillas: sumergir en agua y esperar. Y tú, con una fe ciega, lo metías en un frasco de mermelada lleno de agua. Al principio, no pasaba nada, pero poco a poco, veías cómo se hinchaba. Y a la mañana siguiente, el milagro. Se había hecho 100 veces más grande. Era gigantesco. Lo sacabas del agua, emocionado, y entonces descubrías la verdad. Era una esponja babosa, pesada, que goteaba un agua turbia y con un olor extraño. Ya no era un juguete. Era una cosa. Y no sabías qué hacer con ella. Terminaba pudriéndose en el frasco hasta que tu madre, asqueada, la tiraba a la basura. Y finalmente, la pistola de dardos con ventosa. En la caja, la foto era perfecta. Un niño apuntando a una diana, con todos los dardos clavados en el centro. Ibas a ser un francotirador. Abrías la caja, sacabas esa pistola de plástico naranja, y los dardos con su punta de goma. Cargabas uno, apuntabas a la puerta del armario, y disparabas. El dardo volaba, golpeaba la madera con un sonido sordo, y caía al suelo. Lo intentabas de nuevo, y otra vez, y otra probabas en el cristal de la ventana, en los azulejos de la cocina, en el frigorífico,
Nada jamás se pegaba. Te dabas cuenta de que todo era un engaño, que las ventosas eran de un plástico demasiado rígido, que la promesa de la caja era una mentira. La pistola acababa en el fondo de un cajón, junto con sus inútiles dardos. Un monumento a la frustración infantil. Aquellos juguetes no eran perfectos, ni seguros, ni duraderos, pero eran nuestros. Y los amamos con esa intensidad única que solo se tiene en la infancia. Hoy, las cajas vienen llenas de advertencias. Todo está probado, certificado, garantizado. Y está bien, por supuesto. Pero en ese camino hacia la perfección, creo que perdimos algo. Perdimos la rareza, el pequeño riesgo, la emoción de no saber muy bien qué iba a pasar cuando rompías el precinto de la caja. Quizá esos juguetes nunca debieron existir, pero existieron, y nosotros jugamos con ellos. Y eso nos convierte en supervivientes de una época maravillosa e irrepetible. Si estos recuerdos te han sacado una sonrisa, suscríbete a Secretos de nuestra época para seguir viajando al pasado. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál fue ese juguete que tus padres te quitaron por peligroso y que, en el fondo, nunca se lo perdonaste del todo? Cuéntamelo en los comentarios.